Muy bien, vamos a continuar con esta serie. Hemos estado hablando sobre crisis, sufrimiento y Dios. Entonces esta es una serie compuesta de varios temas chiquitos. Hoy vamos a hablar el mensaje número 7, que tiene que ver con desarrollando carácter o la forma en cómo desarrollamos carácter. Claro que vamos a hablar muchas más cosas en cuanto al desarrollo del carácter. Ya hemos hablado algunos puntos también y lo vamos a seguir hablando. Pero si tú en tu mente o en tus notas tomas una recapitulación o un resumen de todo lo que hemos hablado, en base a todo lo que hemos visto, nosotros podemos decir esto: no debemos de desperdiciar nuestros sufrimientos. Sé y sabemos que no nos gusta sufrir, pero las escrituras nos han estado mostrando que ningún sufrimiento viene solamente porque sí, y no viene como venganza de Dios. Dios tiene una serie de propósitos específicos por los cuales permite esta aflicción. Entonces, cuando venga a tu vida, tómalo como una oportunidad, no lo desperdicies, porque mucho de eso tiene que ver con la formación de tu carácter. Mucho de eso tiene que ver con que tú seas transformado, sostenido, y que tú puedas glorificar a Dios en la forma en cómo triunfas cuando todo esto pase. Porque les tengo buenas noticias: el sufrimiento, por duro que sea, no es para siempre y no es eterno. Y mientras está, que es temporal, el Señor nos fortalece. Entonces, al principio de la serie hablamos esta verdad central. La pongo más o menos a la mitad de la serie nuevamente, y la voy a repetir al final de la serie, porque con la gracia de Dios yo espero que esto se quede marcado en tu corazón. Esta es la verdad central. Si Dios es percibido, entendido, visualizado como Dios durante el proceso de sufrimiento, entonces el sufrimiento puede revelar a Dios y puede presentarlo en toda su grandeza. Dicho de otra manera, el sufrimiento será un instrumento por el cual tú puedes conocer mejor a Dios. Entonces vamos adelante, vamos con el primer punto: cómo podemos percibir a Dios como lo que es durante el sufrimiento. A lo mejor tú te estás preguntando más específicamente eso. Muy bien, mucha atención con lo que vamos a decir, porque mucho de lo que voy a hablar ahorita es construir algo con lo que ya hemos hablado. Si tú buscas a Dios como el objetivo principal de tu vida, tú buscas a Dios como el máximo bien para ti, te voy a decir algo: vas a ser feliz. Porque lo hablamos anteriormente, Dios diseñó al humano para glorificar a Dios, y Dios sabe que la única forma de felicidad que nosotros tenemos es glorificarlo a Él. Cuando tú no le glorificas a Él, tú eres un pez fuera del agua. ¿Estamos de acuerdo? Pero si tú buscas la felicidad como el máximo y principal bien de tu vida, y tú quieres que Dios sea un medio por el cual consigues la felicidad, te lo voy a decir: no vas a ser feliz. Porque el objetivo para nuestras vidas es felicidad basada en la gloria de Dios, no felicidad basada en mi propia felicidad. Entonces, durante el proceso de la crisis, del dolor, del sufrimiento, confiar en Dios es tan importante, pero confiar en Dios en una manera correcta. No me refiero a confiar en Dios como si Dios fuera tu asistente personal, en el que nosotros le damos instrucciones de qué hacer. Sana a él, haz esto, que no me vaya tan mal, que vaya a Esmar y encuentre buenas ofertas. Dios no es tu asistente personal. Tu oración tiene que ser dirigida de una forma diferente. Dios no es tampoco el genio de la lámpara que lo frotas como la lámpara de Aladino, lo frotas con algo llamado oración y ¡puf!, todo sucede.
Creo que hemos malinterpretado la oración. En algún momento yo quisiera tomar enseñanzas respecto a la oración. Tú dices, bueno, la oración no sirve. La oración es importantísima y efectiva y Dios la usa, pero siempre y cuando tu oración vaya enfocada a ¿qué te imaginas? La gloria de Dios. Si tu oración va enfocada a que Dios sea glorificado, es una oración que va a producir cambios y te va a transformar. Pero si tu oración es enfocada a conseguir tu felicidad, te lo digo de entrada, no vas a ser feliz a menos de que Dios sea número uno en tu vida. Entonces, si logramos percibir a Dios realmente como lo que Él es, el sufrimiento opaca nuestra visión, pero el mismo sufrimiento es un proceso que va haciendo cada vez más clara nuestra visión espiritual. Y si nosotros lográramos ver cuán grande es Él, cuán hermoso Él es, cuán suficiente es Él, quedaríamos transformados y no nos importaría nada más. Tú dices, bueno, ¿y de dónde te sacas esas ideas? Job es un hombre que lo tenía todo y en abundancia. Y el Señor decide permitirle a Satanás tocarlo. Y le dijo, con límites, nomás no toques su vida. El sufrimiento que viene a tu vida, lo vamos a hablar más adelante, tiene límites. Tú dices, híjole, es que ya no puedo más. El Señor ha puesto límites. Aún si el enemigo estuviera tentándote o algo, el Señor ha dicho, no vamos a ser tentados más de lo que podemos soportar. Y entonces Job no sabe por qué está sufriendo, y Job perdió a su esposa, a sus hijos, sus riquezas, perdió su salud, y al final sus amigos eran unas personas que lo condenaban. De seguro pecaste, por eso estás así. No, pues de seguro esto. Con esos amigos, ¿para qué quiero enemigos? Con esos 3 amigos de Job ya no necesitamos a Satanás. No, con estos 3 brothers tenemos. Pero ¿saben qué? Job está preguntándole a Dios, ¿por qué? ¿Qué está pasando aquí? Está queriendo encontrar una razón. Es perfectamente entendible. Si tú has leído el libro de Job, te das cuenta que viene una larga lista de capítulos en el que Dios le dice, bueno, ahora fájate y ahora tú escúchame a mí. Y Dios empieza a hacer una serie de preguntas que naturalmente no puedo citar ahorita. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice esto? Dime si tú sabes por qué sucede aquello en la creación. Solamente la creación, Dios empieza a hablar de la magnificencia de su gloria a Job. Y Job no puede responder ni una pregunta. Job le pregunta a Dios por qué. Dios le contesta a él con preguntas. Y Job nunca escuchó la razón por la cual estaba como estaba de parte de Dios. Pero Job vio a Dios, lo percibió en toda su grandeza, vio un destello de su gloria. Y Job termina con estas palabras. Una vez más, no quiero que pierdas de vista esto. Job no sabe por qué, pero ve la gloria de Dios y él está satisfecho. Y dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job está satisfecho con solo ver la gloria de Dios. La gloria de Dios tiene este efecto tan hermoso y magnífico. Cuando tú ves a Dios y lo percibes en toda su gloria, el por qué ya carece de significado. Dios se va a mostrar a tu vida, y cuando Dios se muestra a tu vida, va a ser suficiente para ti. Déjame ver si te puedo ayudar con este ejemplo. ¿Cómo podemos percibir a Dios? Bueno, imagínate que tú vas a entrar a un cuarto oscuro. En nuestra casa ya no sabemos todos los tejes y manejes de nuestra casa, ¿verdad? Pero cuando vas a un lugar que no conoces, tú prendes la luz para no tropezarte con los objetos. Ok, tómalo como una ilustración. La luz de la gloria de Dios, es decir, el entendimiento del carácter de Dios. Él es justo, Él es bueno, Él es misericordioso, Él es amoroso, Él tiene pensamientos de bien para mí, etc. Esa gloria es una luz que te ayuda a ver tu camino para evitar tropezarte con amargura, con descontento, con inquietud, con esto, con aquello. La gloria de Dios es una luz que ilumina tu vida, y cuando tú le percibes tal cual es, tú evitas tropezar con estas cosas. En simples palabras,
El sufrimiento puede conducir al crecimiento de tu vida, no solo como persona, sino al crecimiento espiritual. El sufrimiento te capacita y te transforma específicamente en tu carácter. Hay veces que la situación nos abruma, nos presiona tanto que no sabemos cómo actuar. Y dices, híjole, es que no supe actuar bajo presión. Pero cuando Dios empieza a transformar tu carácter, tú vas a empezar a desarrollar la habilidad de estar en la mayor presión posible. Pero la gloria de Dios, el Espíritu Santo, entra dentro de ti y tú eres capaz de actuar en la situación porque Dios está tomando control de ti y lo está haciendo a través de la transformación de tu carácter. Entonces, tú te vas a dar cuenta que prepararte para el sufrimiento no solo es un asunto intelectual. Hablamos de esto semanas atrás, la preparación doctrinal para el sufrimiento, que en sí es buenísima. Pero no solo se trata de mentalmente entender todo lo que la Biblia habla en cuanto al sufrimiento. También el sufrimiento se convierte en un asunto o en un problema personal. Porque en el asunto intelectual tú quieres encontrar, Señor, ¿por qué hay maldad en el mundo? La Escritura dice por qué hay maldad en el mundo. Pero cuando tú estás viviéndolo de primera mano, se convierte en un problema personal. Y entonces tú dices, Señor, ¿cómo voy a superar esto? Y cuando tú estás tratando de resolverlo, el Señor está transformando tu carácter. Entonces la preparación para el sufrimiento no solo es doctrinal y espiritual, también es personal. ¿Y cómo lo hago? Desarrollando una vida de oración, desarrollando una confianza en Dios, conociéndolo día a día en la forma en como tú lo experimentes. Yo te quiero decir algo. El tiempo de sufrimiento en mi vida personal, al mismo tiempo, ha sido el momento donde he conocido a Dios de una manera mejor. Yo no conocía a Dios de la manera en que lo conozco ahora y reconozco que si yo hubiera seguido enfocado en mis propios proyectos, en mi propia vida y todo se me hubiera dado en charola de plata, yo personalmente no hubiera conocido a Dios de la manera en que lo conozco y estoy seguro que tú puedes decir algo similar. Entonces, cuando lleguen los problemas, tú debes de clamar a Dios para que Él te ayude a encontrar la perspectiva correcta, que Él te ayude a encontrar los pensamientos correctos. Tú tienes que clamar a Dios para que Él te dé la sabiduría, porque tan simple como esto, tú te enfocas en el problema, la angustia va a crecer. Tú te enfocas en Dios, tu angustia se va a reducir. Mientras más insistente sea tu pensamiento o tu intención en percibir a Dios como Él es, más transformación va a venir a tu vida. En pantalla, Isaías 26:3 lo explica de una mejor manera. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Cuánto les gusta esta promesa de Dios? A mí me encanta. La sé de memoria porque la he clamado, la he orado, la he leído. Pero para mí la palabra clave es persevera. Un pensamiento que persevera. Si nosotros meditáramos en la palabra de Dios, de la misma manera en que meditamos en nuestros problemas, no hombre hermanos, ya todos habíamos escrito 10 libros de teología. Porque ahí estás con el problema y que sí y que eso no, y es una pelotita loca saltando en tu mente para arriba y para abajo y para arriba y para abajo, y te están hablando y tú estás pensando en el problema, y vas manejando y tú estás pensando en el problema y en esto y en aquello, y estás dormido y no puedes dormir porque tu mente está y no para y te despiertas y lo primero que piensas es, híjole, Coppel. Pero ¿qué pasa si tú persistes en tu pensamiento hacia el Señor? Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera e insiste. Y cada vez que viene el problema, tú lo comparas con la grandeza de Dios. Y dices, híjole, sí debo esto, pero Dios es más grande. Sí me está pasando esto, pero Dios es suficiente para sanarme, para sostenerme, para hacer aquello. Tu insistencia
en cualquier atributo del carácter de Dios, va a transformar tu carácter y va a llenar tu corazón de paz. Inciso B. Vamos a hablar de cómo Dios utiliza la crisis y el sufrimiento para forjar nuestro carácter. La Biblia enseña que Dios utiliza el sufrimiento para eliminar nuestras debilidades y construir a partir de esa destrucción de nuestras debilidades. En tu Biblia, ábrela por favor en 2 de Corintios, capítulo 12. Vamos a leer versículos del 7 al 10. Les doy tiempo que lo abran ahí en sus Biblias. 2 de Corintios 12, del 7 al 10. ¿Ya lo tienen ahí? Muy bien. 2 de Corintios 12, del 7. Dice... Está hablando Pablo y dice: para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne. Quisiera que me permitieran hacer una pausa aquí. Pablo está explicando que ha tenido revelaciones de Dios grandísimas. Y Pablo está entendiendo por qué Dios permite el sufrimiento en su vida. Pablo lo está entendiendo que Dios no quiere que él se sienta el papas fritas. Que Pablo diga: no, o sea, yo tengo más revelaciones que todos los apóstoles juntos. Yo soy más, no caminé con Jesús, pero que aprenda de mí Pedro y Juan. O sea, para que él no se sienta que conoce más a Dios que todos los demás y que Dios habla más a través de él, dice que el Señor le dio un aguijón en la carne, una piedra en el zapato, o llámalo como tú quieras. Continúo leyendo. Un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca en sobremanera. Voy a hacer otra pausa. ¿Qué es lo que hace una bofetada, una cachetada a tu vida? ¿Una bofetada te destruye? No. ¿Pero te humilla? Sí. Entonces el Señor está permitiendo un aguijón en la carne, ¿ok? Y no es tu suegra, de entrada se los digo. Sí, un tiempo estuve estudiando muy fuerte para ver si encontraba algo por ahí, pero no lo encontré. Pero los teólogos, los estudiosos han dicho que este aguijón en la carne era un problema de salud, que este aguijón en la carne era la condenación de haber perseguido a la iglesia. Lo cierto es que, aunque se supone que no lo sabemos, la lectura de este pasaje me dice más abajo, ahorita lo vamos a leer, que este aguijón en la carne es en sí sufrimiento. ¿Cuál sufrimiento? Cualquier tipo de crisis y sufrimiento. Es el aguijón que Pablo está experimentando. Entonces lo leo nuevamente. Y para que la grandeza de las revelaciones yo no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me bofeté para que yo no me enaltezca en sobremanera, respecto al cual he rogado al Señor que lo quite de mí. Y ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la... ¿Cuál debilidad? La debilidad que provoca este aguijón. La crisis y el sufrimiento te humilla, ¿sí o no? Te quebranta, te debilita, te hace entender lo frágil que es la vida. Te ubica a decir: no soy tan machín como yo pensaba que era. Y es en eso en donde el poder de Dios se perfecciona. Esa es la puerta por donde entra Dios y cambia tu carácter. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Fíjate bien el versículo 10. Mi propuesta de qué es el aguijón en la carne. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Ahí está el aguijón. En afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces Dios utiliza el sufrimiento para debilitarte. Dios utiliza el sufrimiento para vaciar tu vaso.
para que Él pueda volver a llenarlo. A veces estás tan lleno de ti, lleno de tus logros, lleno lleno de tu otro, y Dios vacía tu vaso y dice: ahora voy yo a llenarte. Y te sacias de Dios, lo percibes en toda su grandeza y dices: wow, quedo satisfecho. Qué bueno que me vaciaste y qué bueno que me llenaste. Más específicamente, ¿en qué manera reposa sobre nosotros el poder de Cristo cuando sufrimos? Número 1, el sufrimiento nos transforma interiormente. Lo que sucede es que el Señor nos lleva a través del sufrimiento a autoexaminarnos interiormente. Y el sufrimiento hace que nosotros veamos hacia adentro y vemos nuestras debilidades y reconocemos nuestras fallas, y eso es bueno. Porque aunque la Biblia no lo dice, hay un dicho que se acerca, ¿verdad? No, para nada comparo los dichos con la Escritura, no me malinterpretes, pero hay un dicho que dice: no hay peor ciego, no hay peor pecador que el que no quiere reconocer su pecado. No hay peor cristiano que el que cree que se las puede solo sin que Dios lo llene cada día. Y la mejor forma de cristianismo es una dependencia de Dios. Señor, yo no puedo. Hoy es un día nuevo, hoy necesito más de ti nuevamente. Número 2, el sufrimiento cambia nuestras prioridades. El sufrimiento hace que reconsideremos lo que pensamos que es importante en la vida. Pensamos que nuestro trabajo es lo más importante, nuestro título, nuestros logros, a veces hasta nuestra familia es lo más importante por arriba de Dios. Y el sufrimiento empieza a desmoronar y nos hace sentir tan vulnerables, y dices: qué frágil es la vida. ¿En qué momento se fue mi familiar? ¿En qué momento perdí mi trabajo? ¿En qué momento mi título profesional perdió su valor? Y ahora veo a Jesús y lo único que tengo es Jesús. Él es lo único que tengo. ¿A quién tengo yo en los cielos?, dijo el salmista, sino a ti. Número 3, el sufrimiento fortalece nuestra relación con Dios. Tu relación con Dios es una antes del sufrimiento y es definitivamente otra después del sufrimiento. C.S. Lewis afirmó lo siguiente: Dios nos susurra en la prosperidad, pero nos grita en la adversidad. Las lecciones que tú tienes con Dios cuando todo te está yendo bien no son tan abundantes, pero cuando has llegado al punto cero de debilidad y que ves a Dios obrando en tu vida, las lecciones que tú tienes de Dios son increíblemente asombrosas y de gran bendición a tu vida. Número 4, el sufrimiento nos transforma para servir y amar a otros. El sufrimiento nos golpea más fuerte cuando estamos ensimismados en nosotros mismos. Espero se recuerden lo primero que hablamos en esta serie. Sufrimos más de la cuenta porque una de las consecuencias de la caída es que el hombre quiso que Dios ya no fuera el centro. El hombre quiso estar en el centro, y para el humano todo se trata de mí y yo y mí y yo y mí y a mí y yo. Y cuando el sufrimiento destruye ese yo, sentimos que nuestro mundo se cayó, porque estamos ensimismados en nosotros. Pero un efecto a largo plazo no solo es que Dios recupere la centralidad, sino que Dios nos empieza a transformar para ser conscientes de las necesidades de otros. Cuando viene el sufrimiento y la crisis, nos somos más sensibles al dolor de las personas. Antes no éramos sensibles a cómo las personas sufrían, porque estábamos bien ocupados viendo hacia adentro. El sufrimiento es una cachetada, un aguijón, nos hace reconsiderar y empezamos a darnos cuenta que no somos el único que sufrimos, que hay más personas que necesitan de Dios. Y el sufrimiento nos hace más compasivos. Creo que precisamente la Escritura puede explicarlo de una mejor manera. En pantalla aparece 2 de Corintios capítulo 1, versículos del 3 al 7, Nueva Traducción Viviente. Puedes seguirme en tu aplicación, puedes seguirme la lectura en la pantalla o puedes solo escucharlo.
Mira cómo Dios nos hace más compasivos para con los demás. Cómo el sufrimiento es una herramienta de Dios para lograr esto. Dice Pablo: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades. ¿Para qué? Para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podemos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Pues cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. Aun cuando estamos abrumados por dificultades, es para el consuelo y la salvación de ustedes. Pues cuando nosotros somos consolados, ciertamente los consolaremos a ustedes. Entonces podrán soportar con paciencia los mismos sufrimientos que somos. Básicamente, arrieros somos. Cuando yo sufro, Dios me consuela. Y cuando ya he pasado ese proceso y tú estás sufriendo, yo te entiendo cómo tú te sientes. Y ahora soy más sensible a tu necesidad. Antes no lo era. Sufrías y, sí, ok, espérame porque estoy bien enfocado aquí en mi proyecto. Pero la escritura, versículo 7, tenemos la plena confianza de que al participar ustedes de nuestros sufrimientos, también tendrán parte del consuelo que Dios nos da. La Reina Valera dice que consolamos con la consolación con la que hemos sido consolados. Y parece trabalenguas, ¿verdad? Cuando cuentas cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas, porque cuando cuento cuentos nunca cuento cuántos cuentos cuento. ¿Qué ole? Les dejo esa de tarea. Pero Dios te consuela. Y ahora tú eres un buen consejero. Aquellos que toman nota, aquí en pantalla, las personas que sufren se convierten en mejores consejeros para consolar y animar a los que están sufriendo. Por eso Dios permite el sufrimiento, para convertirnos en un instrumento de bendición para los demás. Último inciso, no sé si repetí el inciso B o si es inciso C, pero el número 3 o el inciso C es el gimnasio de Dios. Una de las imágenes o ilustraciones que la Biblia da en cuanto a la adversidad es la imagen de un gimnasio. Dicho de otra manera, la crisis y el sufrimiento son el gimnasio, el taller en donde Dios te transforma. En tu Biblia, Hebreos 12:11, por favor. Estabas en Corintios, adelanta unas páginas más adelante y encuentras Hebreos 12:11. Dice la escritura: es verdad que ninguna disciplina o sufrimiento al presente parece ser causa de gozo, es decir, a nadie le encanta sufrir, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido, ¿qué palabra dice ahí? Ejercitados. O sea, la disciplina, la crisis, el sufrimiento es un ejercicio que nos trae gran beneficio. La palabra en griego original apunta a dos significados: ejercicio y específicamente gimnasio. Entonces yo quiero tomar dos ilustraciones de este ejemplo. Síganme por favor. Número 1, al ejercitarte o al ir al gimnasio, tú muestras quién realmente eres. Los griegos fueron los primeros con la idea de reunirse en un lugar para hacer juntos ejercicio y construir el cuerpo. Entonces se empezaron a reunir, a pasarse consejos de unos a otros, y así surgió la idea de un gimnasio. Ellos utilizaban una túnica bien incómoda. Entonces ellos, para hacer ejercicio, se quitaban esa túnica y, perdón la expresión, pues se quedaban en sus calzones. Los calzones que ellos utilizaban no son como los Hanes que tú tienes. No, era un trapo que tapaba lo que tenía que tapar y apenas si se sostenía, pero así al estilo Tarzán, taparrabo, y era lo que tenían. Pero semidesnudos, ellos podían hacer los ejercicios
estirar las piernas, hacer todos los movimientos. Y entonces se despojaron de su ropa. Hoy en la actualidad hacemos una imagen muy parecida. Utilizamos shorts, camisas de tirantes, ropa ajustada, pero sucede que cuando tú vas al gimnasio, estos shorts, estos tirantes o esta ropa ajustada muestra quién realmente tú eres. O sea, la lonjita que bien que escondes en invierno con una chamarra 2 tallas más grande, ahí en el gimnasio se ve, y tu entrenador puede ver en qué áreas tú estás más ejercitado o más necesitado. Tú te puedes poner unas vendas aquí para parecer unos bíceps grandotes, pero cuando llegues al gimnasio vas a parecer Chespirito ahí, el chavo, el chapulín colorado, ¿verdad? Estaba más ñango que qué. Entonces, el sufrimiento hace que tú reveles tus deficiencias de carácter. Aquellos que toman nota aquí en pantalla, el dolor y la adversidad sacará a la luz tus defectos de carácter para que los puedas corregir con la ayuda de Dios. Cuando te va bien en la vida, es bien fácil fingir que tú eres una persona entera y completa. Pero si tú quieres saber realmente cómo es una persona, cómo es su carácter, obsérvale cómo vive cuando está pasando a través del sufrimiento. Y eso te dice realmente el carácter de esa persona. Número 2, o segunda ilustración del gimnasio de Dios. El dolor del ejercicio te hace más fuerte. Este es un entendimiento básico, ¿verdad? El ejercicio es doloroso, sobre todo levantar pesas es doloroso. Y de pilón están estos benditos entrenadores. Y digo benditos por no decirles de otra manera a estos infelices. Pero ahí estás tú, perdón, tengo que abrir mi corazón. Ahí estás tú con tus 2 mancuernitas de 15 libras. Y pasa una chava y agarra las de 25. Y luego llega el instructor y te dice, si no duele, no sirve. Y ahí estás. Sales como zombie rosado. No quieres ir al baño por la siguiente semana. Y luego todavía llegas al día siguiente y el entrenador, te toca pierna. Benditas piernas. No quieres ni ir al baño porque la sentadilla te cuesta la mitad de tu vida. Y bueno, sentarte, perdón la expresión, sentarte en la taza al baño como quiera, pues la gravedad te ayuda. Levantarte, hermano. Pero efectivamente es cierto. Si no duele, no sirve. El dolor de nuestras vidas ejercita nuestro carácter. Es literalmente lo que nos está diciendo Hebreos. Nuestros músculos espirituales se incrementan y este sufrimiento nos está haciendo más fuertes, más resistentes. Veo que no me creen. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 6 y 7. Ahí en sus Biblias, por favor. Estamos ya terminando. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Pedro no lo dice con otras palabras. A lo mejor no utiliza la expresión de gimnasio, pero sí utiliza el concepto de ser transformado a través del sufrimiento. Pedro dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos por diversas pruebas. Versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque el oro es perecedero, se prueba con fuego, y la fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Este pasaje no solo nos enseña que nuestros sufrimientos los superamos con la ayuda de Dios para que Dios sea glorificado, sino nos dice que la fe, ¿cuál fe? Toda fe va a ser probada, porque la fe es ese músculo y tiene que doler. Tú tienes que aplicar la fe en momentos de dificultad, de sufrimiento, para que tu fe sea probada, no solo genuina, sino ejercitada a una fe mayor.
La idea de la fe como un grano de mostaza es un puntitito de pimienta y crece tan grande hasta llegar a ser un árbol gigante. Tu fe tiene que ir creciendo. Y Pedro está utilizando esta comparación con la refinación del oro. El oro es un metal que a todos nos gusta. Y el oro tiene que derretirse a altas temperaturas. Y cuando el oro está burbujeando, salen a relucir unas impurezas. Este es el proceso de purificación. Estas costritas que salen al final son retiradas y luego se tiene que dejar que el oro se vuelva a enfriar y regresar a estado sólido. Cuando ya está en estado sólido, se vuelve a derretir y vuelven a salir menos, pero vuelven a salir impurezas. Se vuelven a retirar. El oro se tiene que enfriar. Cuando ya el oro está en estado sólido, se tiene que volver a derretir y se tiene que repetir esto hasta que una vez final se derrita y no salga ninguna cáscara arriba. Cuando esto sucede, tú no tienes necesidad de pulir el oro. El oro brilla por sí mismo. Pero el proceso de derretir, enfriar, derretir y enfriar es muy parecido a lo que nosotros sufrimos. Pasas por algo en la vida y dices, no, yo he sufrido en la vida, el Señor forjó mi carácter. Pues el Señor te va a volver a derretir, porque seguramente hay más impurezas. Dices, ya había tomado una buena forma, ya mi vida estaba bien. El Señor te va a volver a derretir. Pero cuando tú estás en este proceso de sufrimiento y logras llegar a ese punto, que es cuando el Señor venga, entonces tú puedes, como un oro derretido, ser vaciado en un molde y se le puede dar la forma que quieras al oro, forma de anillo, de cadena, de lingote, de diente de narco, de lo que tú quieras. Pero el oro tiene que estar derretido para que tome una nueva forma. ¿Estamos de acuerdo con esto? Tú tienes que pasar, o a veces no tienes, a veces pasas por procesos de sufrimiento en el que pierdes tu forma. Y la nueva forma que adquieres es un nuevo carácter transformado a como Dios quiere moldearte. En conclusión, una cosa es creer en Dios y otra cosa es confiar que Dios está contigo en el sufrimiento y que Dios está transformando tu carácter. Llévate este pensamiento. Si Dios es percibido como Dios, como lo que es durante el sufrimiento, entonces el sufrimiento es una herramienta que puede revelar a Dios y mostrarlo en toda su grandeza. Señor, venimos delante de ti, simplemente pidiéndote, Señor, que la siguiente vez que nos vuelvas a meter en el horno o a meter en el gimnasio y que venga sufrimiento a nosotros, Señor, que tú nos sostengas, que tu gloria nos llene, que tu Espíritu Santo nos fortalezca y nos concedas la gracia de estar de pie en base a nuestra fe en ti. Y confiamos en ti, Señor, que el sufrimiento no es para destruirnos, que el sufrimiento es para transformar nuestro carácter y ser más parecidos a ti. En el nombre de Jesús. Amén.